Buen día, mi nombre es Saúl López Santizo. Bienvenidos, estamos una vez más presentándoles el canal Edificación Integral, donde deseamos que usted sea perfeccionado, establecido y afirmado en la fe del Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Estamos presentando una reflexión sobre el libro del profeta Isaías. En esta hora los invito a que lo hagamos en el capítulo 6 del profeta Isaías. Los invitamos a que se quede hasta el final de nuestra reflexión y que pueda inscribirse en nuestro canal y hacer un clic en la campanita de notificaciones. Dice así, visión de Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esta es una visión que tuvo el profeta Isaías como para la afirmación de su llamado, aunque se cree que había tenido ya otras presentaciones del Señor dándole otras profecías, pero aquí tenemos nosotros la importancia que tiene el conocer a Dios en tal y como es Él, en toda su majestad, en toda su santidad, para luego ir y servirle. Alguna experiencia similar tuvo Moisés cuando en la zarza él vio la presencia de Dios y luego fue enviado. Tenemos también algunas otras casos, pero el profeta Isaías aquí tiene una presentación de la majestad y de la grandeza de Dios. El contexto, como habíamos dicho, era de un pueblo que se había rebelado contra Dios. En el capítulo 5 tenemos la descripción de Judá y Jerusalén como una viña. Dios la había cuidado, la había protegido, esperando que fuera una vid selecta con uvas, pero a cambio de esto le produjo uvas silvestres. Por otro lado tenemos de que Usías era el primo de Isaías, y en este año que tuvo la visión Isaías murió Usías, pero había muerto un trono, un rey terrenal, pero él vio aquí a un rey celestial. El contexto es importante, es interesante, porque Usías había sido un buen rey, mientras él hizo lo recto ante los ojos del Señor, mientras había obedecido. Dios lo llenó de prosperidad económica, lo llenó de poder militar y en sí pues mucha riqueza, pero al final, dice el contexto, lo dice Segunda Crónicas 26:5, que Usías se llenó de orgullo. Y dice la palabra de Dios que antes de la caída viene el orgullo. Se llena de orgullo Usías, el rey Usías, y entró al templo del Señor, tomó el incienso para quemarlo. Era un trabajo que le correspondía solamente al sumo sacerdote. Sin embargo, él entró, y el sumo sacerdote Eleazar y otros 50 sacerdotes lo reprenden y le dicen que salga, pero él se llenó de ira. Entonces, lleno de ira, el Señor dice que lo hirió con lepra, y con esa lepra él tuvo que ser apartado en su casa hasta que murió. Entonces, en ese contexto estamos aquí, dice, en el año de la muerte del rey Usías. Isaías tenía presente que Dios es un Dios bueno, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquí vemos nosotros a Dios
sentado en un trono alto, en un trono sublime, y con su santidad dice que seres angelicales, que en otro lado le llaman querubines, en Apocalipsis, en Génesis, en Éxodo le llaman querubines, aquí le llaman serafines, estaban alrededor del trono del Señor y no cesaban de decirse entre ellos mismos, proclamarse entre ellos mismos, santo, 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 la naturaleza de ese Dios trino que es moralmente puro, un Dios que es totalmente apartado del mal, pero es totalmente bueno. Ante esa santidad, ante esa grandeza se vio el profeta Isaías. Dice que los umbrales del templo, las bisagras de las puertas se conmovieron. Dice aquí, se estremecieron los cimientos y la casa se llenó de humo, se llenó de la gloria de Dios. Cuando hay una presencia entonces de la santidad y de la gloria de Dios, a pesar de que este hombre era justo, vamos a ver la reacción que tuvo, que es la misma que deberíamos nosotros de tener. Entonces dije, aquí es importante la primera persona con que está describiendo el versículo, porque Isaías está presentando una experiencia personal, es una relación personal con Dios, y él está pues enfocado en la grandeza, en la santidad de Dios. Entonces, ay de mí, dice, estoy perdido, porque soy hombre inmundo de labios y que habito en medio de un pueblo que es inmundo de labios, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces, cuando él dijo esta confesión, voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, ahora toco tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Entonces vemos aquí la segunda parte de este capítulo, donde la reacción que tuvo Isaías fue de sentirse, de percibirse él pecador, de confesarse pecador. De él dijo, estoy perdido, porque han visto mis ojos la grandeza del Señor. Entonces, pero Dios es el que salva. El nombre Isaías quiere decir el Señor salva. Dice que uno de los serafines con una tenaza, ahí sí que no con las manos, sino con una tenaza, toma un carbón y le purifica la boca, porque él estaba consciente de que, siendo él un hombre justo, él tenía un pecado que necesitaba ser limpio. El perdón de pecados vino aquí por gracia, vino aquí por la obra de Dios. Nosotros sabemos de que Cristo Jesús fue el que fue a la cruz del Calvario y él fue el que sufrió el juicio. El fuego es un símbolo de juicio. Sabemos de que Dios es fuego consumidor, Dios es justo, Dios es amor, pero también él juzga el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces aquí vemos a un profeta que está reconociendo, está confesándose pecador y está recibiendo por gracia. Aquí no hay ninguna obra, sino que solamente se está humillando y está reconociendo que solamente Dios lo puede limpiar. Una pregunta sería si tú ya has reconocido ese amor de Dios, si has reconocido por fe que solamente Dios te puede limpiar a través de Cristo. Y entonces después viene aquí una tercera parte de este capítulo que dice, y oí la voz del Señor, ahí está, que decía, ¿a quién enviaré? Hasta que viene la experiencia, entonces le preguntan, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí está el Dios Trino hablando. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos
nubla sus ojos, que no sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos, entienda con sus ojos y se arrepienta y sea curado. Entonces, hay un llamado aquí y es enviado, Isaías es enviado a una función, a un propósito específico. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios para cumplir aquí en la tierra también un propósito, un ministerio, un propósito específico en la vida, que lo vamos no solamente a conocer, sino a cumplir cuando nos sometamos nosotros a su voluntad y le digamos, como dice el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Él no dijo, yo iré, sino que él dijo, envíame, Señor, aquí estoy. Se humilla y él está reconociendo que Dios lo está llamando. Porque Dios le dice al principio, ¿quién irá? Porque no había otra gente, solamente estaba Isaías, ¿a quién enviaré? Y sabemos nosotros entonces de que Dios envía a voluntarios. Aquí no lo están obligando, sino que a quién enviaré y quién irá. Pero había un mensaje un poquito difícil que tenía que dar Isaías. Isaías no estaba para dar un mensaje que él quisiera o que la gente quisiera oír, sino que era un mensaje de arrepentimiento. Y de una vez le dijeron que el pueblo, por el endurecimiento de su corazón, por ser insensibles, no iban a escuchar. Entonces hay tres cuestiones aquí. El corazón tiene que estar sensible para escuchar la palabra del Señor. El Señor lo explica, el Señor Jesús lo explica en la parábola del sembrador de Mateo 13, donde la semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón que tiene que estar preparado. Entonces Isaías le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le responde, hasta que las ciudades estén destruidas, sin habitantes, las casas sin gente, la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero quedará una 10ª parte en ella y ésta se volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. Entonces, ¿hasta cuándo este mensaje va a ser dado? Hasta que ellos se arrepientan. Si no se arrepienten, iba a haber aquí un remanente que se iba a arrepentir y iba a ser como una semilla que saliera de un tronco cortado, pero hasta que la ciudad fuera desierta, hasta que ellos fueran destruidos. Entonces, esperamos en Dios que nosotros seamos ese remanente que está buscando preparar su corazón, especialmente en esta época en que estamos viviendo, que es una época donde necesitamos nosotros el avivamiento del Espíritu Santo, necesitamos preparar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que nuestra boca habla de la abundancia que hay en nuestro corazón. Isaías lo reconoció y pidió que le limpiaran con el fuego la boca, pero el Señor Jesús dice que de la abundancia del corazón salen los malos pensamientos, salen las mentiras, sale el adulterio, sale el asesinato, sale todo eso. Entonces, si le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, si le entregamos nosotros nuestras palabras al Señor también, y si escuchamos con atención la palabra de Dios, entonces vamos a ser bendecidos para ir y cumplir nuestro propósito que Dios nos ha dejado. Que el Señor nos bendiga entonces en este día. Esperamos que usted reciba bendición del Señor. Amén.